Hola, buenas. Hoy día vamos a ver lo que es área y perímetro. ¿Ya? Entonces vamos a escribir acá área y perímetro. Área y perímetro. ¿Ya? En la primera figura vamos a ver áreas en polígonos. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que es. Vamos a escribir acá triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos. ¿Ya? Y así sucesivamente hacia abajo. ¿Ya? Vamos a partir primero con el cuadrado y rectángulo. Entonces, si nosotros tenemos un rectángulo, en este caso tiene ángulos rectos, recuerden acá, ángulos rectos. ¿Ya? Esta línea es perpendicular con esa. Si la base, por ejemplo, mide 8 centímetros y la altura mide 6 centímetros, a la base le vamos a llamar B mayúscula, y en este caso a la altura le vamos a llamar, en este caso, B minúscula. ¿Ya? Entonces la fórmula para calcular el área va a ser multiplicar la base por la altura. En este caso la fórmula quedaría el área va a ser igual a B por B. Entonces el área, reemplazando, sería 8 por 6 y eso daría 48. Como acá es centímetro y centímetro, al multiplicar centímetro por centímetro, ya me quedaría centímetro elevado a 2. Recuerden que ahí va un 1 y un 1 y se suman los exponentes. ¿Ya? Entonces centímetros por centímetro daría centímetro elevado a 2, entonces acá daría centímetro elevado a 2 o centímetros cuadrados. Entonces recordemos que las áreas siempre se miden en cuadrados. ¿Ya? Centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, metro cuadrado. ¿Ya? Para el perímetro, en este caso del perímetro, recordemos que este es el área. El perímetro. El perímetro. El perímetro es la suma de todo lo que rodea la figura. ¿Ya? Si es un rectángulo, si acá mide 8, entonces significa que arriba también va a medir 8. Si acá mide 6, la altura acá también va a medir 6. ¿Ya? Entonces el perímetro es la suma de todo lo que está por fuera de una figura. No cuentan las líneas por dentro. Si acá mide, por ejemplo, 10, esa no contaría. Entonces habría que sumar 8 más 6 más 8 más 6. Entonces el perímetro va a ser igual a todo lo que está por fuera de una figura. En este caso sería 8 más 6 más 8 más 6. Entonces el perímetro sería 8 más 6, 14. Y 14, bueno, en este caso 14 más 14 daría 28. Entonces 28 centímetros. ¿Ya? Entonces el área se mide en centímetros cuadrados, mientras que en la unidad de medida, como es una distancia, ¿ya? Se mediría solamente en centímetros. Si quiero calcular en este caso el área de, ahora área y perímetro de triángulos, ¿ya? Pongámoslo acá, número 1, número 2. En los triángulos existirían dos tipos de triángulos. ¿Ya? Por ejemplo, estaría el triángulo rectángulo. Ahí, vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a poner que la base va a medir, vamos a poner que la base es igual a 6 centímetros. ¿Ya? Y la altura vamos a poner que vale 4 centímetros. 4 centímetros. ¿Ya? Llamarle B minúscula. ¿Ya? La hipotenusa, que sería en este caso la línea oblicua, esta línea que está, esta diagonal que está acá, ya vamos a poner que vale 8 centímetros. ¿Ya? Y acá, como es triángulo rectángulo, me iría 90 grados. Entonces esta línea sería perpendicular a esta línea que está acá. ¿Ya? La fórmula para el área va a ser igual a, el área es igual a B base por la altura dividido 2. ¿Ya? Entonces acá vamos a marcar el área, arribita estaría el área del rectángulo y acá estamos marcando el área, ya, área de triángulo. Ya, para cualquier triángulo siempre la base por la altura divide en 2. En este caso la base es 6 y la altura es 4. Siempre la altura mide es hacia arriba o hacia abajo, es decir, se mediría en este caso 90 grados y es perpendicular a la base. ¿Ya? Por ejemplo, eso no podría ser la altura porque la altura siempre es recta, es decir, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿ya? Y no así en diagonal o oblicua. ¿Ya? Siempre va perpendicular, ¿ya? Vertical, de la manera vertical. Entonces, esta sería la base y la altura. Si reemplazamos los valores, daría que el área va a ser igual a la base, que sería 6, multiplicado por la altura, que es 4, dividido todo eso en 2. Si desarrollamos 6 por 4, 24, y 24 dividido en 2 daría 12. En este caso daría 12 centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Por qué se divide en 2? Porque si suponemos acá, si yo proyecto esta figura, genero un rectángulo. Entonces, al final, ¿qué es el área de un triángulo?
es la mitad del área de un rectángulo. ¿Ya? Entonces, si el área del rectángulo era b por b, el área del triángulo va a ser b por b dividido en 2, porque la superficie o el espacio que ocupa es la mitad, en este caso, de lo que es un rectángulo, que era la figura que está arriba. ¿Ya? Entonces, si proyectamos acá, equivaldría el triángulo a la mitad de un rectángulo. ¿Ya? Para el perímetro, lo mismo, la suma de todo lo que está por fuera de una figura. En este caso sería 6 más 4 más 8. ¿Ya? 16 más 4 daría 10, más 8, 18. 18 centímetros, en este caso sería el perímetro. Y como caso 3, que sería el tercer polígono que estaríamos viendo, en este caso es una fórmula, la fórmula general. ¿Ya? La fórmula general sirve para calcular no solamente cuadrados, rectángulos y triángulos, sino para calcular pentágono, hexágono. Entonces, cuando queramos calcular áreas de figuras ya más grandes, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a dibujar un pentágono. Entonces, voy a dibujar un pentágono. ¿Ya? Y yo quiero calcular el área de ese pentágono de la 8. Ya, vamos a poner acá, esto mide 8. Entonces acá va a medir 8, 8, 8, 8, 8. ¿Ya? Entonces se calcula un triángulo de la base. ¿Ya? Y se hace un triángulo acá. ¿Ya? Y yo les voy a entregar en este caso la altura de esta figura. ¿Ya? Y yo le voy a entregar ese dato. Entonces voy a entregar ese dato que está ahí. ¿Ya? Por ejemplo, voy a entregar ese dato y va a decir que ese dato vale 6. Ese dato que sería la altura que está acá, que yo se la estoy entregando, ¿ya? En este caso sería el apotema de base que se llama. ¿Ya? Ese dato que está ahí se llama apotema de base. ¿Ya? Y se calcularía el área, la fórmula del área sería b por b multiplicado por n y todo eso dividido en 2. Sería exactamente igual a la fórmula anterior, pero multiplicado por n, que en este caso n es el número de triángulos que se generaría desde el centro. ¿Ya? Entonces, si yo empiezo a contabilizar los triángulos, yo tendría que acá un triángulo acá, hacia la base, otro triángulo acá, otro triángulo acá, otro triángulo allá. ¿Ya? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. O n podría representar el número de lados. ¿Ya? Entonces en este caso n, número de lados. N sería igual a número de lados. ¿Ya? Estamos viendo el ejemplo donde yo le entrego este valor. Yo se lo estoy entregando. No es que sea exactamente el ejercicio así, pero yo es un ejercicio donde yo le estoy entregando valores. ¿Ya? Entonces yo le estoy entregando el apotema de base, que vale 6. ¿Ya? Recuerden, apotema de base se llama. Apotema de base. ¿Ya? Y yo le estoy entregando la base que vale 8 y vamos viendo en este caso un polígono regular, en este caso un pentágono regular. ¿Ya? Entonces para calcular el área reemplazamos y quedaría aquí área es igual a 8 multiplicado por el apotema de base, que le damos, este sería el b, que sería 6, por el número de lados, que son 5, dividido todo eso en 2. 6 por 8, 48. 48, estamos multiplicando acá. Multiplicaríamos 48 por 5 y después dividiríamos en 2. 48 por 5, en este caso haría por 10 sería 480, la mitad 240. Y 240 dividido en 2 daría 120. Para el perímetro, muy fácil, porque el perímetro en este caso es la suma de todo lo que está por fuera y sería 8 más 8 más 8 más 8, es decir, sería 8 más 8 más 8 más 8, 1, 2, 3, 5 veces, ya que equivaldría a 8 por 5, que es lo mismo, y eso daría 5 por 8 son 40. ¿Ya? Y eso sería lo que es área y perímetro en polígonos. Eso sería todo. Hasta luego. Nos vemos.